Mar, hay un temita que le quiero tratar porque se nos está escurriendo entre los dedos una afirmación del presidente de todos los días, de que hay que proteger el mundo de la exploración y explotación de petróleo, porque eso es contrario a los intereses del medio ambiente y a los intereses de la naturaleza, y entonces hay que acabar la extracción de petróleo. Le quiero decir, de Mar, lo que es evidente, la extracción de petróleo no hace daño, ningún daño al medio ambiente. Lo que hace daño con el petróleo, y ojalá lo pudiéramos sustituir, ojalá, pero el día está lejano, faltan muchos años para que se puedan tener fuentes de energía sustitutivas de petróleo. Lo que hace daño con el petróleo es el uso, que ese uso significa la utilización en las refinerías y la utilización en las estaciones de gasolina y en los automóviles y en todo lo que necesita moverse con energía. Ese uso es el que hace daño, provenga de donde provenga. Entonces nos vamos a quedar con el pecado y sin el género. No producimos el petróleo, nos quedamos sin con qué comer, porque el 57% de las exportaciones provienen del petróleo y el carbón, pero además la contaminación se produce de todas maneras, porque tenemos que traer el petróleo para usarlo, y es el uso del petróleo lo que contamina. ¿Será eso muy difícil de entender, Demar? Pero es que el relativismo moral de estos izquierdópatas es cosa seria, doctor Fernando. Usted me da la oportunidad con ese comentario que hace de hablar entonces de la otra cara de la moneda. Usted habla de los combustibles fósiles y habla evidentemente de que el problema no está en la extracción del gas, del petróleo, del carbón, sino en el uso que se le da. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la energía acumulada en baterías? El caso de las baterías que tienen dos minerales importantes, el cobalto y el litio. El cobalto, por ejemplo, doctor Fernando, es uno de los elementos que más se consigue a cielo abierto, más grande del mundo, en la República del Congo. He estado revisando y he encontrado cómo los mineros a cielo abierto en el Congo son esclavos en pleno siglo XXI. Les pagan el día solamente entre $1 y $2 por el día de trabajo. Estamos hablando de ¿cuánto? 8,000 pesos, 7,000 pesos diarios. Le están pagando a estos señores que son esclavizados. Dese cuenta qué cantidad de dinero les pagan. Estados Unidos, Alemania, China son quienes están principalmente detrás de la posibilidad de la transformación a las energías limpias. Claro, ellos ya utilizaron los combustibles fósiles y mire lo que son hoy en día, una verdadera potencia. China, que es aliado de la República del Congo, monopoliza el cobalto artesanal y se lo compra. Pero además, el litio para extraer, doctor Fernando, el mineral, se utilizan cualquier cantidad, es infinita la cantidad de litros de agua que se utilizan para poder sacar una pequeña porción de litio. Esto es lo que no cuentan los ecologistas, esto es lo que no cuentan los izquierdópatas que andan diciendo que es que el mundo se va a mover a punta de baterías en carros eléctricos. ¿Por qué la doble moral? ¿Por qué no hablan del esclavismo que hay detrás de la extracción de estos minerales? ¿Por qué no hablan de qué hay que hacer con el cobalto y el litio una vez dejan de ser usados para las baterías y quedan en proceso de muerte los aparatos que utilizaban las baterías? La contaminación es enorme. ¿Por qué no hablan de eso? Es que nos vendieron una retórica de un lado bastante torcida. Pero lo que hace daño es la extracción del petróleo. La extracción del petróleo y del carbón no hacen daño, hace daño el uso que se le da al gas natural, al petróleo, convertido en gasolina o en cualquiera de sus derivados. Es el uso, no es la extracción. De manera que si nosotros resolvemos no extraer, como está diciendo Petro, es que no voy a firmar más contratos de petróleo. ¿De dónde lo va a traer? De cualquier parte. Y entonces lo usa o va a detener los carros. No van a funcionar los carros, no van a funcionar los camiones de carga, no va a funcionar el país.
no tiene que funcionar el país. Y ese uso es el que sí contamina. De manera que nos vamos a quedar con el pecado y sin el género, ¿no? Y no Nos se le llevan olvide, al desarrollo a unas velocidades enormes, doctor Fernando. y no se le olvide la cifra, el 57.7% de las exportaciones del país provienen del petróleo y del carbón. 57%. ¿De qué comemos si nos negamos a la extracción del petróleo? Y la contaminación se va a producir de todas maneras porque lo tenemos que usar. Bueno, muy bien. ¿Qué quede eso? Definitivamente nadie entiende cómo no utilizar el recurso natural que Dios nos dio, para el que crea en Dios, ¿no? Seguramente el que no lo crea. Pues hay que usarlo. Ahí está. Los países llegaron al desarrollo, doctor Fernando, gracias precisamente a eso, a los combustibles. Así que seguir pensando en que esto es incombustible es sencillamente un despropósito. Pero en fin, mientras Petro se abraza con Maduro y felicita a China, Maduro y China sí exportan, explotan, exploran petróleo, gas, carbón, y nosotros nos quedamos viendo para el techo. No, lo traemos de allá, traemos el Nos quedamos petróleo y viendo. traemos el gas natural de Venezuela para usarlo aquí y contaminar aquí, pero sin